wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning. Bienvenidas al canal Elena Crochetti. Mira, vamos a tejer este cardigan pensando también en mis chicas principiantes que ya me han comentado alguna vez algo que sea súper fácil, que podamos hacer todas. Pues este cardigan seguro que no te va a costar ningún trabajo hacerlo. Es muy sencillo de hacer. Presta atención a las indicaciones, son 4 vueltas que se repiten. En realidad son 2 vueltas, pero son 4 comienzos, por eso tengo que explicarte 4. Y repetir esas 4 vueltas hasta tener el tamaño que tú quieras tener. Y como veis, pues es un cardigan a base de punto postcore o bodoque, que queda, pues a mí me encanta este tipo de prenda. Yo lo estoy haciendo con un material, es un 100% algodón, ¿vale? Es, bueno, el equivalente a trama rústica de limol, ¿vale? Por si lo quieres encontrar, que yo creo que eso lo encuentras en cualquier sitio. Es un 100% algodón, pero lo podrías trabajar con cualquier tipo de material. De hecho, yo tengo aquí un acrílico sencillito, normalito, que puedes conseguir en cualquier sitio, con un grosor un poquito más fino, para que veas también cómo hacerlo con otro material más fino que también se puede hacer, ¿vale? Perfectamente. Lo único que tendrías que tejer a lo mejor más vueltas, pero por lo demás lo puedes hacer con cualquier material. Bueno, pero mínimo te recomiendo un material para 3,5, 4. Esto lo estoy trabajando con un número 4, ¿vale? Podrías trabajarlo desde 3,5 a 4. Ya si lo haces con más tamaño o más grosor, te van a quedar demasiado. Creo que, bueno, si te gusta, lo podrías hacer también. Entonces, empezaríamos, es como canesú, empezaríamos montando una cantidad de vueltas que ahora te voy a dar el múltiplo. Y vamos a tener 4 esquinas, vamos creciendo y tendremos nuestros delanteros, nuestra manga y nuestra espalda. Yo aquí ya lo tengo listo para cerrar la ciza, muy pronto además, porque me ha cundido tanto este material que con 12 vueltas he tenido suficiente. Entonces tú trabajas la vuelta que tú necesites hasta tener de ciza unos 22 centímetros y de ancho unos 50 centímetros. Estoy hablando de la talla M. Para más talla, simplemente trabajando más vueltas vas a tener más centímetros de alto, más centímetros de ancho, ¿vale? Entonces con 12 vueltas yo ya tengo mi medida de ciza y de ancho para talla M. Para talla L puedes hacer 4 vueltas más, simplemente con eso ya vas a tener. Para XL 8 vueltas más y así va sumando 4 vueltas. Pero para todo el mundo el comienzo igual, porque este contorno de cuello lo tenemos todas. No creo yo que nadie tenga un cuello más ancho que esto. Lo único que tendrás que crecer un poco más. Y así no te complicas en tener que sacar más múltiplos ni nada por el estilo. ¿Vale? Así que voy a empezar a hacer, como digo, con otro material y luego ya, cuando os explique la puntada, cierro con vosotros, vuelvo otra vez al que estoy haciendo. Cierro con vosotros ciza y seguimos trabajando ya el largo que queramos. Luego añadiremos a la manga y continuamos con la manga, con lo cual ni costuras ni nada, todo en la misma puntada, súper fácil. Y antes de empezar os voy a dar el múltiplo. Cada motivo es múltiplo de 8, entonces yo voy a tener en cuenta un motivo para delantero, 1, y otro 2 motivos, ¿vale? Pero voy a ir contando así: un motivo para delantero, un motivo para manga, ya son 2 motivos. 2 motivos para espalda, ya tengo 1, 2, 3, 4. Manga, 5. Delantero, 6. Vale, y las esquinas también es un múltiplo de 8, con lo cual serían 7, 8, 9 y 10 motivos lo que tengo que multiplicar. No creo que necesites hacer más motivos, pero si tuvieras que hacer motivos, tendrías que calcular. Si quieres hacer más motivo porque estás trabajando ya un material súper fino. Y entonces, para tener en cuenta,
sería que es un múltiplo de 8 y que si yo tengo entre los dos delanteros 2, en la espalda tengo que tener 2. Y en la manga tengo lo mismo que en uno de los delanteros, 1, en este caso. Si yo hiciera 2 motivos para cada delantero tendría 4, entonces sería 8 para la espalda. Y aquí serían 2 y 2, con lo cual tendría 2, 4. Serían 2, 4, más 8, ya son 12, 13, 14, 15, 16, más los 4 de las 4 esquinas. Serían 20 motivos por 8. Y esa sería la cantidad de cadenas. 20 por 8. Tendría que multiplicar, serían 160 cadenas las que necesitaría. Yo, como tengo 10 motivos, porque cuento manga, esquina, 2 de la espalda, esquina, manga, esquina, delantero. En total son 10. Multiplico 8 por 10, 80 cadenas, más una. ¿Ok? Entonces, con 80 cadenas más una, que serían 81 cadenas, empezamos. Y hacemos en esas 81 cadenas una vuelta en punto bajo. Y ya empezaríamos con el patrón. Hice mis 81 cadenas y mi vuelta en punto bajo son 81 puntos bajos. Y ahora vamos a empezar con la vuelta número 1 de las 4 que se repiten. Vuelta número 1, ahí empezamos haciendo una cadenita y aquí en el primer punto hago un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2 cadenitas, salto 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Dos cadenas, salto 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. Y aquí tendría un motivo, que es lo que necesito para uno de los delanteros. Así que lo siguiente que voy a hacer es una esquina, la primera de las 4. 2 cadenas, salto 1, 2, 3 y en el cuarto tengo que hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, de nuevo 2 puntos altos, 2 cadenas y de nuevo 2 puntos altos en el mismo sitio todo. Dos puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y salto 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. Y así haremos cada vez que lleguemos a una esquina tenemos que hacer esto. Vale, pues ahora estaría en una de las mangas y también necesito un motivo, así que hago 2 cadenas. Salto 1, 2, 3 y en el cuarto hago una V de 2. Es como una esquina, más que una V. Es una esquina de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Dos cadenas, salto 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. Y ya tengo el motivo de la manga. Ahora tendré que hacer de nuevo otra esquina. 2 cadenas. 1, 2, 3. En el cuarto tengo que hacer 1, 2 puntos, 2 cadenas. De nuevo en el mismo sitio. 1, 2 puntos, 2 cadenas. Y de nuevo en el mismo sitio. 1, 2 puntos, 2 cadenas y 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. Y ahí tenemos otra esquinita. Ahora estaría en la zona de la espalda, así que necesito 2 motivos en vez de 1. 2 cadenas. 1, 2, 3, 4. 2 puntos. 2 cadenas. 2 puntos en el mismo sitio. 2 cadenas. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Tengo un motivo. Necesito otro. 2 cadenas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2 cadenas. Y 1, 2.
2 cadenas, salto 1, 2, 3, en el cuarto un punto bajo. Tengo los dos motivos de la espalda. Ahora otra esquina. 2 cadenas. 1, 2, 3 en el cuarto. Hacemos la esquina como hemos hecho anteriormente en las otras dos. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Dos cadenas, 2 puntos altos. Voy más rápido porque ya os he explicado, como veis, la esquina en todas las esquinas igual. 1, 2, 3, en el cuarto un punto bajo. Tengo la esquina. Ahora, mira. Delantero, esquina. Manga, esquina. 1, 2 de la espalda, esquina. Ahora la otra manga, solo un motivo. 1, aquí 1, 2, 3, en el cuarto pongo un motivo que me faltaría para la manga. Dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y ya tengo el motivo. Ahora la esquina. 1, 2, 3, 4. Tengo los dos, otros dos. Separamos con las 2 cadenas y otros dos. Dos cadenas y 1, 2, 3 y en el cuarto el punto bajo. Y ahí finalizo ya la esquina. Y ahora ya estaría en el otro delantero. 2 cadenas. 1, 2, 3 en el cuarto. Ahí he cogido como doble lazada. 1, 2. 2 cadenas y 1, 2. Dos cadenas y ya por último 1, 2, 3 y en el cuarto, que es el último punto, aquí el punto bajo. Entonces voy a hacer una carita, voy a dejar aquí para que veáis cómo vamos. Bueno, pues la vuelta 1 y la 3, lo que va dentro es igual. La 2 y la 4, lo que va dentro es igual. Pero sí que es verdad que vamos a cambiar los comienzos. Entonces, ahora la vuelta 1, 2, 3 y 4 cambia los comienzos. Por eso os tengo que explicar 4. Pero os vais a dar cuenta lo fácil que es, que prácticamente repetir 2 puntadas. Tenemos delantero, manga, espalda, más las 4 esquinas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Empezamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. Ya tenía una hecha. Hago 2 más. Tengo un punto alto. 3 cadenas, que equivalen a un punto alto. Y ahora, en cada uno de los puntos voy a hacer un punto alto. Así que tengo que hacer 2. ¿Vale? Entonces hemos empezado con 3 cadenas y un punto en cada punto. Y ahora 2 cadenitas. Y dentro del espacio que tengo aquí de 2 cadenas, voy a hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y para cerrar el postcor lo puedes hacer como siempre, que ya sabes, aquí estiras, coges y te traes la hebra. O como voy a hacerlo yo a partir de ahora porque me parece súper rápido y más cómodo. Aquí giro, engancho el primer punto que hice y ya está. Deslizo, hago 2 cadenitas. Tengo el postcor hecho de manera más fácil. Y ahora me encuentro 2 puntos altos. Hago 1 y 2 puntos y te vas a los 2 primeros que te encuentras aquí directamente y haces 1 y 2 puntos. Con lo cual tienes ahora mismo 4 puntos aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Te saltas esta zona. Y repetimos el postcor. Antes hacemos 2 cadenas siempre en el espacio 5 puntos. 1, 2
3, 4 y 5. Giro, me voy al primer punto y hago un deslizado. Giro y hago 2 cadenitas. Y aquí te encuentras, haces un punto nada más, te voy a explicar por qué. Estás en la esquina, mira, si quieres, para no perderte, tú le pones un marcador a las esquinas. Yo no se lo voy a poner porque yo la visualizo bien, pero si tú necesitas porque eres principiante, ponte un marcador aquí en el centro, por ejemplo. Me la voy a poner en el siguiente para que me entiendas lo que te estoy explicando, para que sea para ti más fácil si eres principiante. Si en cada esquina tú pones, aquí en el centro tienes 2 puntos, 2 cadenas. 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Bueno, pues en el centro de los 2 puntos del centro, pon un marcador porque ahí es donde vas a tener que hacer una cosa para hacer en la esquina diferente, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí mi motivo del delantero hecho. Y ahora estoy haciendo el motivo que va a la esquina. Ya lo he hecho también. Pues aquí tengo mis 2 puntos estos centrales que yo te estoy comentando que he marcado ya aquí. Ahí lo que tengo que hacer cuando hago el postcor y el punto es 3 cadenas y el punto alto que te encuentras, ¿vale? Y un punto en el otro punto que te encuentras. Y aquí ya estás haciendo la esquina. Y ahora haces 2 cadenas y ya tienes que hacer en el espacio otro punto bodoque o postcor, como lo quieras llamar. 1, 2, 3, 4. Ahí. Un momentito, que se me ha enganchado aquí y no me gusta. Así que ahora mismo hay 2, 3, 4 y 5. Giro. Deslizo. 2 cadenas. Y ahora hacemos 2 puntos altos y 2 puntos altos. Tengo que tener 4. Hago estos 2. 1, 2 y me voy a los otros 2. 3 y 4. 2 cadenas para hacer el bodoque aquí, que sería el motivo de la manga. De nuevo 5. Giramos para cerrar. 2 cadenas. Y tengo que hacer estos 2 puntos. 1, 2 y los 2 que tengo aquí, que ya directamente son los 2 de la esquina. ¿Vale? Entonces ahí tengo que tener el cuidado de que estoy en la esquina. Tengo que hacer las 2 cadenas y el punto postcor dentro del espacio. Cuatro y 5. Giro. Me voy al primer punto. Deslizo. Y las 2 cadenitas. Y aquí hago el punto alto. Pero como estoy en la esquina, hago 3 cadenas y otro punto alto aquí. ¿Vale? Ya he hecho la esquina. Ahora tengo que hacer el motivo que me encuentro aquí de la esquina. Que en la esquina siempre vamos a tener un bodoque, las 3 cadenas, un bodoque. Cada vez que lleguemos en todas las vueltas, siempre igual. En la vuelta número 2, claro. La que equivale a la 2 o la 2 o la 4. Que son la misma. 3, 4 y 5. Y aquí volvemos a cerrar y hacer 2 cadenas. Y ya continuamos, pues la espalda, que son 2 motivos los que tenemos. Tenemos que hacer aquí 2 bodoques y luego ya el de la esquina, que va 1, las 3 cadenas y 1 aquí.
Venga, pues aquí tengo que hacer primero estos dos. Y después los otros dos que te encuentras. Y ya haría el punto postcoro. 2 cadenas, los 5 puntos, lo cerramos y después 2 cadenas, ¿vale? 3, 4, 5, giro, engancho, cierro, 2 cadenas. De nuevo, los 2, 1 y 2, y los otros 2 del otro motivo, 1 y 2, que son 4 puntos sin cadenas de separación ni nada. Y entonces haría el motivo que me falta de la espalda, porque como son 2, tengo hecho 1, ahora hago el siguiente, 2 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5, giro, 2 cadenas y los 2 puntos. 1 y 2. Y de nuevo me voy aquí y hago 1 y 2. Ya estoy de nuevo en la esquina. Tengo que repetir como hemos hecho aquí. El bodoque primero. La esquina vamos aumentando bodoques a cada lado de la esquina. Es lo que nos va a hacer crecer. Tengo 4 y 5. Giro, cierro, 2 cadenas y el punto alto. Y en este caso solo 1 porque como estoy en la esquina, tengo que hacer 3 cadenas antes de hacer el otro. Y ya continúo con el siguiente bodoque que está en la esquina. 4 y 5, cierro aquí en el primero, 2 cadenitas. 1 y 2. ¿Vale? Has completado ya la otra esquina. Tienes que irte al otro motivo. 1 y 2. Que este es el motivo de la manga. 2 cadenas, hago aquí el punto postcoro. Giro, 2 cadenas, vaya, aquí, 2 cadenas, los 2 puntos, 1 y 2. Vale, ya tengo hecho el motivo de la manga. Ay, perdón, no hay que hacer 2 cadenas. Ahora ya te va directamente aquí, que estaría ya en la esquina. Haces los 2 puntos, ¿vale? Las 2 cadenas y como estás en la esquina, haces el postcor de este lado. Luego haces el del otro. 1, 2, 3, 4, 5, giro para cerrar aquí y 2 cadenas. Solo un punto, separamos con 3 cadenas y el otro punto que tienes. Ya has hecho la esquina. Ahora 2 cadenas y el siguiente bodoque de la esquina. 2, 3, 4 y 5. Giro
cierro, 2 cadenas, me voy a los 2 puntos y me voy a los siguientes 2 y ya estaría en el delantero. Este es el motivo del delantero ya. Has completado la esquina y te has ido al motivo del delantero. Y aquí ya estamos terminando. 2 cadenas. El bodoque. Dos cadenas y vamos a terminar pues igual que hemos hecho cuando empezamos. Terminamos igual que empezamos, haciendo los 2 puntos y un punto en el punto bajo de la vuelta anterior. Y aquí hemos completado la vuelta. Y de esta forma va quedando. ¿Vale? Vuelta 1 y vuelta 2. Ahora vamos a hacer la 3 y la 4, luego repetiremos de la 1 a la 4 todo el tiempo. Aquí en la vuelta 3 y en la 4 lo que os voy a explicar son los principios y los finales porque lo demás va a ser igual. Entonces, ahora el principio de la vuelta 3. Estamos haciendo 1, 2, 3 cadenas para tener un punto alto y aquí en el mismo punto, en el primero, voy a hacer 2 más. Tengo un total ahora mismo de 3 puntos. De 3 puntos altos ahí en ese primer punto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, 2 cadenitas. Es igual que la vuelta 1. Lo que pasa es que la tenemos que ubicar, no nos encontramos con puntos bajos, nos encontramos con otra cosa, con los motivos. Entonces, de esta manera, igual que aquí hicimos el punto bajo, aquí lo vamos a hacer en el postcor. Atraviesa, así, entra como en el centro, ¿vale? Saca ahí el punto bajo. Aquí. Así. Vaya, se me escapa. Así. Punto bajo. 2 cadenas. Y ahora, igual que hiciste aquí los 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, aquí lo vas a hacer aquí. Saltándote el primer punto, te vas al siguiente y ahí haces los 2 puntos. 1 y 2. 2 cadenas. Y los otros 2 puntos los haces aquí, en el siguiente punto que te encuentras. 1 y 2. ¿Vale? Entonces, vas a saltar el primer punto y el último de los 4. Vas a trabajar en los 2 centrales. Repite 2 cadenitas y en el postcor haces un punto bajo. Vale, pues ya estaríamos en la esquina. Así que hago 2 cadenas y dentro de las 3 cadenas directamente aquí hago 2 puntos, 2 cadenas. De nuevo, 2 puntos, 2 cadenas. Y de nuevo, 2 puntos. Tenemos la esquina. Es lo mismo que hicimos aquí abajo. Y lo que estamos haciendo aquí hace que el siguiente punto postcor quede en medio de los 2 anteriores. ¿Vale? Y así vamos alternándolo. Vale. Pues ahora van 2 cadenas. En el postcor, un punto bajo. 2 cadenas. Y ahora buscamos otra vez los 2 puntos centrales. Tenemos 4, 1, 2, 3, 4. En los 2 centrales. En el primero hago 2 puntos, 2 cadenas. Y en el siguiente hago 2 puntos. Y ya tengo ahí para hacer en la siguiente vuelta al postcor. 2 cadenas. En los postcor voy haciendo los puntos bajos. Ahí va. Un punto bajo, 2 cadenas. De nuevo, localizo los 2 puntos centrales en el primero. 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. 2 cadenas, en el postcor, un punto bajo. Vale, pues ya hemos hecho la zona de la manga y ahora estoy de nuevo en la esquina.
2 cadenas y aquí hago la esquina. 2 puntos, 2 cadenas. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Dos cadenas, punto bajo en el postcor. 2 cadenas. Ya estoy en la espalda. Busco 1, 2, 3, 4, los 2 centrales. Hago 2 puntos en el primero de los 2 centrales y otros 2 puntos en el siguiente. Dos cadenas. El punto bajo. 2 cadenas. En los 2 centrales. 1, 2. 2 cadenas. Y el siguiente 1, 2. 2 cadenas, el punto bajo en el postcor. 2 cadenas. De nuevo me encuentro aquí que tengo que hacer en los 2 centrales. Los 2 y 2 cadenas y 2. Dos cadenas en el postcor, un punto bajo. 2 cadenas y estaríamos en la esquina. Dos cadenas, 2. 2 cadenas, 2. Dos cadenas y continuamos pues todo el tiempo así. Ya la voy a completar porque ya que la tenemos casi. Venga, el punto bajo. 2 cadenas. Ahora aquí tengo que hacer en los 2 centrales. 2 puntos, 2 cadenas. 2 puntos. 2 cadenas en el postcor, el punto bajo. 2 cadenas. De nuevo aquí. 1, 2. 2 cadenas y los otros 2. 2 cadenas y ya en el postcor de la esquina el punto bajo y estoy aquí en la esquina, así que van 2 cadenas y tenemos que hacer la esquina. 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Voy rápido porque esto ya lo habéis visto que lo he explicado al principio más detenidamente. 2 cadenas en el postcor, el punto bajo, 2 cadenas aquí. 1, 2 y 1, 2. Estamos ya terminando la vuelta. 2 cadenas, mi último punto bajo aquí y termino como hemos empezado. 2 cadenas y 3 puntos sobre el primer punto alto. O sea, tengo 1, 2, 3. El primero, que en este caso es un 2, 3, el último. 1, 2 y 3. Y hemos terminado igual que hemos empezado. ¿Vale? Este sería el lado del revés. Hemos terminado así. Este sería el lado del derecho. Bueno, pues aquí como este material, os dais cuenta, es más pequeñito, el postcor queda como más disimuladito, pero también queda mono. Si no lo queréis así tan abultado.
Vamos, yo de hecho estoy por hacérmela también en este material y ya hacer las dos a la vez, porque como se hace tan rapidito, y ya tengo dos. Una de algodón más para primavera, para más adelantito, y esta que me la podría poner ya prácticamente. Sí, me la podría poner ya porque es un acrílico de invierno, así que... Bueno, pues vamos a hacer ahora la vuelta 4, que sería ya la última vuelta, y volveríamos a empezar de la 1 a la 4. Vamos a empezar la vuelta número 4 y la empezaríamos haciendo 1, 2, 3 y 4 cadenas para tener un punto alto y una cadena de separación. Y ahora tienes que trabajar los dos puntos que te quedan. Este lo salta, que ya lo has hecho, y 1 y los dos puntos. Vale, pues la 4 es como la 2. ¿Vale? Entonces, ahora hago aquí estos otros dos puntos. 1 y 2. Ahora hago dos cadenitas y ya tengo el espacio donde tengo que hacer un motivo, un postcor. Los 5 puntos. Los 5 puntos, giro, me voy al primero, deslizo. Dos cadenas. Y ahora tengo que hacer los dos y los dos de aquí. ¿Vale? Aquí he terminado un motivo y ahora los dos de aquí para hacer el otro motivo. Que ya estoy además en la esquina, porque este es el delantero. Así que hago ese primer motivo que va a este lado de la esquina. Y 5, giro, deslizo. Dos cadenas. Y en estos dos puntos centrales hago el primero, separo con 3 cadenas para hacer el siguiente. ¿Vale? Porque las esquinas siempre se trabajan igual. Se trabaja la vuelta 1 y la 2, la vuelta 1 y la 2, ¿vale? Todo el tiempo es eso. Es la misma esquina siempre. Y ahora tendría que hacer el otro postcor que está al otro lado de la esquina. Giro, dos cadenas. Y continuamos por la manga. Tengo que hacer los dos puntos y saltar al otro motivo y trabajar los dos puntos. De nuevo postcor. Giro. Dos cadenas, los dos puntos y salto los otros dos puntos. Dos cadenas, de nuevo postcor, ¿vale? Y ya vamos repitiendo pues esto por todo. Aquí hago un postcor, dos cadenas, a ver, postcor, dos cadenas y hago los dos puntos y salto a los dos puntos. Hago el postcor de la esquina, las dos cadenas, el punto, 3 cadenas para hacer la esquina, el punto, 2 cadenas para hacer aquí el postcor, 2 cadenas y los dos puntos y salto los dos puntos. Y vuelvo a hacer aquí todo el tramo que tengo de postcor, que cada vez tenemos más porque estamos creciendo en las esquinas. ¿Qué ocurre? Que tú en el delantero solo creces de este lado, no de este también. Por eso aquí vas a notar que creces menos. Aquí has crecido, mira, 1 y aquí ya tienes 2, ¿veis? Aquí tienes 1 y aquí ya tienes 2, sin contar los de las esquinas, porque eso es lo que te está preparando para la siguiente vuelta. Pero aquí en la manga, que tenías también 1,
al final vas a tener más porque vas a tener 1, 2, 3. Perdón, contando desde la esquina 1, 2, 3, 4. Y aquí contando desde la esquina tienes 1, 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creces de una esquina y creces de la otra. En la espalda tú empezaste teniendo los dos motivos y los de la esquina son 4, pero ahora tendrás 1, 2, 3, 4 y 5. De esa forma vamos creciendo todas las vueltas que necesitemos. No sé por qué antes se ha cortado. Tengo que estar pendiente porque se me corta. No sé qué le pasa hoy al móvil. Se corta la grabación cuando le parece y tengo que estar revisando si se ha grabado o no se ha grabado. Bueno, no sé por qué, no sé qué le pasa. Porque la verdad que no está ni lleno, ni he revisado todo lo que le puede pasar. Tiene batería, tiene todo. No sé lo que le está pasando hoy. Bueno, vamos a completar y termino con vosotros. Y ya volveríamos a empezar de la 1 a la 4. Y finaliza la vuelta número 4. Trabajando los dos primeros puntos y antes de llegar al último haces una cadena y ya haces el último y has terminado igual que has empezado. Has completado las 4 vueltas que se repiten y volvemos desde la vuelta 1. Hago así una cadenita y mira aquí un punto bajo, mira aquí 2 cadenas y un abanico. Aquí en los 2 puntos centrales de los 4 que tiene haces el abanico. Y se repite todo de nuevo, las 4 vueltas. Y estos 2 en el siguiente punto. Ya tengo el abanico, 2 cadenas. Entro en el postcor y hago un punto bajo. 2 cadenas. Busco los 2 puntos centrales. De nuevo hago un abanico. Más fácil ya no puede ser. Vale, 2 cadenas. El punto bajo en el postcor. Y como ya estoy en la esquina, 2 cadenas y aquí hacemos, os lo recuerdo, pero ya lo sabéis, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos y ya hemos completado la esquina con las 2 cadenas y el punto bajo en el postcor. ¿Vale? Bueno, pues continuamos. Ya, esto sería por la manga. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Las 2 cadenas, de nuevo los 2 puntos centrales. Ponemos un abanico y será donde en la vuelta siguiente haremos los postcor. Y se queda entrelazado. Aquí hago 2 cadenas y el punto bajo en el postcor. Bueno, pues ya está explicado. Así es como trabajamos todo el tiempo ya hasta tener el largo de la ciza, el ancho que necesitemos. Vale, me he quedado aquí. ¿Veis? Aquí en la siguiente vuelta el postcor queda aquí, queda en medio de estos dos. Vamos aumentando, vamos creciendo. Yo estoy haciendo aquí la vuelta 5. Con este material, pues me harán falta a lo mejor más vueltas. No lo sé, vamos a comprobarlo. No lo sé. Pero como este que estoy haciendo con vosotros, lo estoy trabajando un poquito menos de grosor y un gancho del 3,5 en vez del 4, me debería de estar dando menos. Bueno, este es el que estoy haciendo con el algodón y el gancho del 4, y este es el que estoy haciendo con el acrílico y el gancho del 3,5. Lo que es el comienzo varía por 1 milímetro quizás. Nada, ¿vale? 1 milímetro, un poquito, muy poco. Y lo que es el largo, si aquí tengo, aquí que tengo 4, voy a mirar. Si aquí tengo 4 vueltas, bueno, pues que me está dando igual. 1, 2, 3 y 4. Me está dando prácticamente lo mismo, ¿eh? No va a haber mucha diferencia.
Así que yo creo que voy a necesitar las mismas vueltas y todo. La diferencia es que visiblemente es como que queda menos gordo, menos... Aquí se ve mucho más el postcor. Bueno, pues ya una vez que os he explicado, tenéis que seguir trabajando. En mi caso 12 vueltas nada más. La medida son 50 centímetros de ancho. De ciza, cuando yo hago así, os vuelvo a recordar que son 22. Mido aquí 22. Y ahora te quedas en la vuelta 4, en la de los postcor, y vuelvas a empezar la vuelta 1, aquí donde me he dejado el marcador, vuelvo a empezar la vuelta 1 y voy a trabajarla hasta la esquina. Cuando llegue a la esquina tenemos que cerrar ya aquí la manga. Ya dejamos de trabajar la manga, voy a continuar por la espalda. Cuando vuelva a llegar a la otra esquina, vuelvo a cerrar con la esquina del delantero y ya todo el tiempo vamos a estar trabajando ya de aquí para acá y de acá para acá, solo lo que es el cuerpo del largo. Así que la vuelta del cierre vuelve a hacer la vuelta 1. Bueno, te lo pones así del revés porque es la vuelta 1 que se hace del revés. Entonces yo he empezado aquí, mi vuelta número 1, el punto bajo las 2 cadenas, y vas haciendo los abanicos hasta que llegas aquí a la esquina. Entonces cuando tú llegas a la esquina, he hecho aquí mi último punto bajo en el postcor y ya tengo aquí la esquina. Haces 2 cadenas y vas a entrar en la tercera cadena de la esquina de un lado y en la tercera cadena de la esquina del lado donde vas a cerrar. Y lo vas a atravesar todo y haces el punto alto. Haces 1, vuelve a entrar igual en el mismo sitio. Y 2. 2 cadenas y los otros 2 que te faltan entrando igual. 1 y 2. 2 cadenas. Y aquí hemos cerrado haciendo un abanico. ¿Veis? Ya me queda la manga cerrada. Me voy al postcor, hago un punto bajo. Hemos cerrado el cuerpo, o sea, hemos cerrado delantero, hemos separado la manga y ahora tengo que trabajar todo lo que me encuentro de la espalda hasta la otra esquina. Así que respetando la vuelta 1, sigo haciendo toda la zona de la espalda hasta llegar a la otra esquina. Aquí va un abanico. Dos cadenas, el punto bajo, 2 cadenas, aquí va otro abanico, ¿vale? Toda la zona de la espalda. Pero mira, ya hemos cerrado nuestra manguita de un lado. Ya estoy en la otra esquina, he hecho las 2 cadenitas y aquí busco esa cadena central de las 3 y aquí en la otra esquina del delantero me tengo que buscar esa misma cadena, pero a ver, porque lo suyo es entrar así, ahí. Vale, me lo traigo, lo paso por aquí y ya hago el punto. Y vuelvo al mismo sitio para hacer el otro punto, las 2 cadenas y vuelvo al mismo sitio 2 veces más porque tengo que hacer 2 puntos más. Y ya este está más ajustadillo. Ahí. 2 cadenitas y ya hemos cerrado la otra manga. Al postcor hago el punto bajo. 2 cadenas. Continúo ya por el delantero. Aquí va un abanico. A ver. 2 cadenitas. Vale, bueno, pues a ver que le voy a poner así para que... Uy, perdón, que le da la cámara. Para que vayáis viendo. Vale, pues que tengo que terminar esto de aquí. Voy a terminarlo.
Vale, y aquí terminas, pues date cuenta que tú terminaste la vuelta 4 con 4 cadenas porque tienes una de separación y las 3. Bueno, pues te vas aquí a la tercera y haces el punto bajo y has terminado. Y ahora tendrías que empezar con la vuelta número 2, gira y ya estarías del derecho. ¿Vale? Así que tienes que poner la labor. Vuelta del derecho. Una, 2 y 3 cadenas y los 2 puntos. Y continúo con el patrón. Ahora tengo que hacer 2 cadenas, un postcor, cuatro y 5 puntos, giro y cierro aquí en el primero, 2 cadenas, los 2 puntos altos y ya te vas a los otros 2 puntos altos, vuelves a hacer 2 cadenas el postcor. Bueno, voy a dejar aquí un momento para enseñaros cómo continuamos ya, porque ya es todo el tiempo. Voy a poner aquí un marcador que no se me vaya. Y bueno, pues ahora es todo el tiempo. Y ahora mismo estoy por el delantero. Vale, ya sabes que tienes aquí ya el motivo incorporado, con lo cual ya trabajas aquí el postcor, la espalda. Aquí trabajas el postcor y el otro delantero. Y todo el tiempo, de la 1 a la 4. Solo tienes que ir trabajando ya hacia abajo. A ver que lo ponga bien. Así. Ya es ir trabajando de la 1 a la 4. El largo que te guste. Tenemos los costados cerrados ya y las mangas separadas ya. Cuando tengamos el largo, añadiremos aquí el material y trabajaremos por la vuelta que pertenece, que es la 1 aquí en la manga, porque aquí quedamos todavía en la 4. ¿Vale? Y entonces, pues, con los puntos que tenemos, que yo creo que más o menos va a ser fácil, ¿no? Porque la vuelta, tenemos que empezar el revés, porque es la vuelta 1 y va del revés. Entonces la empezaríamos de aquí al centro, haciendo aquí el abanico, igual que hemos hecho aquí, pero hacia arriba, hacia la manga. El abanico, el punto bajo y luego aquí el abanico. O sea que es facilísimo. Es simplemente eso, añadir donde justo hemos cerrado, pero aquí arribita. Y hacemos el abanico pero invertido hacia arriba. Y ya el punto bajo y los otros abanicos ya sabéis que van en los 2 puntos centrales de los 4. Así que te va a cuadrar perfectamente todo. Y trabaja en tubular, respetando que la vuelta 1 del revés, la 2 del derecho, la 3 del revés, la 4 del derecho. También el largo de manga que te guste. Voy a completar al menos lo que es el cuerpo y una de las mangas para poderte decir como la otra, pero bueno, ya te lo he explicado, yo creo que te va a salir, pero para las más principiantes tendré que hacer la primera vuelta al menos para que veáis cómo. Pues mira, ya he crecido aquí de largo, pero no he acabado aún. He hecho primero la manga porque le estoy metiendo este otro tono que la verdad que me está gustando el contraste y ha sido una idea como de última hora. Entonces he hecho en la manga 15 vueltas y a partir de las 15 vueltas pues he metido en el color vainilla, sería la vuelta número 2, la de los bodoques. He metido blanco en la vuelta 1, de nuevo vainilla, por último blanco, o sea que he tejido ahí como 1, 2, 3, 4 haciendo el contraste y luego ya he continuado el resto de vueltas que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 con el vainilla. Así que si sumamos, bueno, pues yo he necesitado 15, 11 más 4. Pero bueno, ya el largo es como cada brazo, ¿vale? Te tendrás que adaptar. Y ahora voy a añadir aquí para explicaros, porque otra cosa que he hecho,
ha sido cerrar un pelín. O sea, yo lo que he hecho es cerrar hasta donde tengo los bodoques, y aquí sería como ya uno nada más, ¿vale? Y para que no se nos quede este espacio, con deslizado he cerrado esta zona. Me he quedado aquí y ya con el resto he empezado la puntada, que tendríamos que empezar por la vuelta 1. Entonces, como tengo que hacer ahora 15 vueltas con el tono blanco, añado el blanco, empiezo la vuelta 1, la vuelta 2, la vuelta así hasta tener 15 vueltas. Y luego, bueno, pues esto es opcional, si tú lo quieres hacer entero del mismo color. ¿Por qué me dejo la parte de abajo ahí pendiente? Porque quiero ver pues el mismo contraste, quiero hacerlo con las mismas vueltas. Hasta aquí llevo 13, me harían falta 2 más, pero el tema del material no me quiero arriesgar a que no me quede el suficiente del tono blanco. Entonces por eso primero quiero hacer la manga, ¿vale? Pero en caso de que me quedara suficiente, pues voy a hacer lo mismo. Aquí llevo 13 vueltas en el largo, haría hasta 15 y seguiría haciendo todo esto igual, para que me quede más o menos todo igual. Entonces voy a añadir aquí el material. Voy a empezar con la manga. El material que estoy utilizando es un algodón también. Tiene un grosor un pelín más fino, pero se puede trabajar con el mismo gancho. Así que queda bien. Y es un tono como vainilla. Venga, pues añadimos el tono. Lo haces así, lo vuelves de revés para que te quede esa costura del revés. Voy a añadirlo aquí. Hago una cadenita para que se quede. Y ahora, hasta el punto postcor, vamos a cerrar con deslizado. Entonces entro aquí en esta cadenita, aquí en esta cadenita y hago un deslizado. Entro en el punto, a ver si lo encuentro, aquí, hago un deslizado, entro en la cadena, tenemos 2, pero vamos a entrar en una nada más, deslizo y ya estamos en el postcor, entro y entro. Y ahí está, hago una cadenita y mira, voy a volver del derecho, aunque tengo que trabajar ahora del revés, pero yo prefiero mantener todo el tiempo, así que lo voy a pasar por aquí y esto también. Mantener todo el tiempo el tejido del derecho, ahí está. Aunque tenga que meterme por dentro para trabajar del revés esta primera vuelta, porque ya sabéis que la vuelta 1 se trabaja del revés. Entonces entramos así y ya trabajamos. Venga, pues ¿qué tendría que hacer aquí? Imaginaros que estamos en un postcor nada más, aunque hayamos unido, hemos convertido los dos en uno, hemos cerrado ese trocito y ahora voy haciendo la vuelta 1, que era un punto bajo, si os acordáis. Empezamos con un punto bajo aquí, se trabaja en circular, así que bueno, el comienzo y el final siempre son lo mismo prácticamente. En la vuelta 1 será un comienzo, en la vuelta 2 será otro. Tenía que hacer 2 cadenas y aquí en los 2 puntos centrales hacer un abanico, 2 cadenas y en el otro. Dos cadenas y el punto bajo, ¿vale? Pues la vuelta número 1, ya voy girando toda la manga y aquí en los 2 centrales el abanico, ¿vale? Voy a continuar hasta llegar aquí. He llegado al final y tengo un total de 7 abanicos. En las 2 mangas te tiene que coincidir. Si estás haciendo los mismos puntos que yo, la misma vuelta que yo, te va a coincidir así. Bueno, pues aquí ya he hecho mi último abanico, las 2 cadenas y tengo que cerrar en el punto bajo donde empecé. Pero vamos a hacer lo siguiente en esta ocasión, solo en esta ocasión, para quedarnos aquí arriba. Voy a hacer un punto alto. Sustituyo ese punto alto por las 2 cadenas que tenía que haber hecho.
en esta ocasión lo tengo que hacer así y es la única, ¿eh? Porque empezamos, claro, no puedo empezar ahí abajo, tengo que empezar aquí arriba. Y ahora me voy a deslizar al primer punto, ¿vale? Y ya continúo con el patrón. Aquí es muy fácil porque se ve lo que tengo que hacer. Las 3 cadenas para hacer ese punto alto, el siguiente punto alto, y ahora van 2 cadenas, el punto postcor. He hecho el postcor, 2 cadenas, y ya continúo con el patrón de la vuelta número 2. Tengo que hacer esos 2 puntos. Uy, aquí se me ha hecho un nudito. Mirad, que lo quite. Ahora. Y los siguientes 2. 2 cadenas, el postcor. Bueno, pues ya la vuelta 2, ya sabéis cómo es. ¿Vale? Cuando llegas al final, ahora seguiré. Cuando llegas al final tendrás que hacer estos 2 puntos y directamente cierras aquí con deslizado. Giras y empiezas la vuelta. De nuevo la vuelta 1, pero la tendrás que empezar, como te quedas aquí en este punto, sabes que tienes que hacer el abanico en los 2 puntos centrales. Pues aquí ya empiezas haciendo los 2 puntos, 2 cadenas, y aquí que te encuentras en un punto, pues un punto. Ya continúa con la vuelta 1 y luego la vuelta 2, la 1, la 2, la 1, la 2. Tú vas empezando cómo se te va presentando el comienzo. ¿Vale? Como te vas a encontrar siempre, casi siempre te vas a encontrar que vas a tener que hacer puntos altos para empezar. Y continúa con el patrón, como te digo yo, en mi caso 15 vueltas blanco, luego he metido el vainilla, puedes hacer la combinación que a ti te guste. Y bueno, cuando termine la manga, continuará con el largo y nos vemos. Pues he completado ya las 2 mangas y bueno, y el largo, todo. Aquí en el largo, en vez de 15 y luego hacer el cambio a los colores, he hecho 19, es la única diferencia. 19 vueltas en total con el tono blanco. Y ya después he pasado vainilla blanco y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que serían por 2. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas con el vainilla para el largo. Vale, y aquí de momento no he hecho nada abajo, no he hecho ni vuelta en punto bajo ni nada, pero en la manga sí que he hecho una vuelta en punto bajo, pero para que me quede como más recogidita he hecho los puntos sobre los puntos nada más. Quiero decir, aquí que tienes 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, he hecho esos 4 puntos bajos y ya directamente me he ido al postcor. Y de nuevo los 4 y al postcor. O sea que he ido haciendo 5, 5, 5, 5. Lo siguiente que he hecho es un cuello, una solapita. Pero bueno, esto es muy fácil, por eso no lo he grabado. Aquí, mirad, en recto. A ver, un momentito. En recto. En la zona del cuello. Entonces tú haces desde aquí, desde el derecho, la primera vuelta. Y de aquí, de vuelta, del revés, harías la vuelta número 2, que es la del postcor. O sea que lo haces al contrario, porque luego te va a doblar así y que se te vea el derecho de este lado. ¿Vale? No sé cómo la voy a poner para que me entre bien. Porque ya está súper grande. ¿Vale? Y entonces, simplemente eso, trabajando en recto, como veis. ¿Vale? Si os dais cuenta, está invertido. Aquí tengo el revés y aquí tengo el derecho, para que cuando doble, como os digo, se vea del derecho. Y he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas de largo. ¿Vale? Y de momento pues tampoco le he hecho ahí nada, porque no lo tengo claro, pero a ver, creo que sí que le tendremos que dar una vueltecita en punto bajo. Lo que pasa que ahí, para que no se nos encoja, sí tendríamos que hacerlo en todos los puntos, incluidas las cadenas. Lo voy a probar primero yo, ¿eh? Y bueno, me faltaría hacer, aquí tengo que rematar estas hebras
y hacer en los delanteros, que es que estoy en duda y yo creo que lo que va a quedar mejor es de nuevo hacer las vueltas 1 y 2. Al menos hasta aquí, hasta el comienzo de la solapita. De un lado y del otro. Pues a lo mejor con un par de vueltas ya tenemos, ¿eh? De un par de vueltas de este lado y un par de vueltas de este lado ya nos va a entrar aquí un trocito. Más no hará falta. Así que voy a probar y ahora os comento si, bueno, en caso de que lo hagas, ya sabes que la vuelta 1 la tienes que hacer del revés. Entonces en este lado pues la haría desde aquí hacia abajo. Para que la vuelta 2, que es la de postcor, me quede aquí del derecho. Pues mira, lo estoy haciendo con el color vainilla y del revés en uno de los delanteros, ¿vale? De este lado. Y lo voy encajando de esta forma. Aquí tu primer punto bajo, 2 cadenitas, saltas esta distancia, haces el abanico, 2 cadenitas, saltas la distancia para que te quede cómodo. 2 cadenitas, saltas la misma distancia, ¿vale? Mira, aquí que voy a hacer el siguiente abanico. La distancia me la está diciendo es aquí, ¿vale? Tengo que saltar todo esto y aquí hacer otro abanico. Y luego cuento la cantidad de abanicos que me han entrado para que en el otro lado, en el otro delantero, tenga la misma cantidad. Y aquí estoy haciendo la vuelta 1. Luego del derecho haré la vuelta 2. Y aquí, pues, aquí saltamos, hago el punto bajo. 2 cadenas. A ver, me lo voy a dejar para adentro, pero luego hay que rematar esas hebras. Tendría que quedarme aquí. Entonces como que vas enganchando en cada vuelta, ¿eh? Dos cadenas y aquí. 2 cadenas y vuelvo a saltar aquí. Dos cadenas y el punto bajo. ¿Veis? Sería, he saltado una vuelta de estas de aquí, punto bajo, salto una vuelta, hago abanico y así vamos haciendo hasta completar todo el delantero. Y una vez completado ese delantero he contado 11 abanicos y estoy aquí, mira, hasta aquí arribita no me va a entrar otro abanico y 2 cadenas y el punto bajo, entonces voy a llegar hasta aquí haciendo así puntos bajos, 1, 2, 3 y aquí el último, 4, ¿vale? Y ya esto sería la parte de la solapa que ahí no queremos entrar. Entonces hago una cadenita, giro y vamos a hacer la vuelta número 2. Me salto el primer punto, me voy a ir al siguiente. 1, 2, 3. Y aquí tenemos que empezar haciendo los puntos altos. 1, perdón. Y ya te vas directamente aquí estos dos. Estamos en la vuelta 2. 2 y 3. Así que para que no nos haga un escalón, mira, se me ocurre que aquí este lo vamos a hacer en medio punto alto y ya esos dos si lo hacemos en puntos altos, 1 y 2. Para que se nos quede así. Perfecto. Y ahora 2 cadenas, el punto postcor y ya seguimos con el patrón de la vuelta número 2. Y 5
2 cadenas, los 2 puntos de este lado y los 2 del otro. Y de nuevo el postcor, ¿vale? La vuelta número 2. En el otro lado haré lo mismo. Aquí podríamos terminar, sí, yo creo que así sin hacer nada de momento, ¿eh? Ni vuelta en punto bajo después, ni nada, de momento. Cuando he completado los dos delanteros con esas 2 vueltas, ahora vuelvo a enganchar la hebra aquí arribita del derecho, ¿vale? He conectado aquí un punto deslizado y ya voy haciendo un punto sobre cada punto. Y en los motivos, mira, aquí hago, aquí tengo 2, 1, 2, en la cadena hago el tercero, el cuarto en el punto postcor, aquí hago 1 y al quinto, el sexto y el séptimo. Son 7 puntos en cada motivo. Y de nuevo otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, aquí en la cadenita, 5, 6 y 7. Voy a completar todo el delantero y luego voy a seguir por aquí abajo. Vale, nos vamos a ver aquí para ver cómo giramos, que no sé si hará falta hacer algo. Cuando llegamos abajo, para girar no vamos a hacer puntos de más ni nada, ¿eh? Aquí he hecho 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y ahora aquí tengo como un punto bajo que hice para empezar. Y ahí hago el punto nada más. Y aquí en el espacio hago un puntito bajo. Y ya tengo aquí 2 puntos. Aquí otro. Y ya de nuevo tenemos los motivos. En la cadena un punto y luego los 4 puntos que te encuentras. En la cadena, ¿vale? Mira, y queda que no hace falta hacer nada para girar ahí. Por último, le he dado una vuelta en punto bajo en la solapita, pero en blanco. ¿Vale? Esto hay que darlo independiente porque además vamos haciendo la vuelta aquí del revés en vez de como estábamos del derecho, para que luego al girar quede así. Así que así quedaría nuestra chaquetita o cardigan, como lo quieras llamar. Lo puedes hacer más larguita, más cortita. La mía me ha quedado bien larguita, ¿eh? Pero bueno, ya quería gastar el material porque se me quedan ahí restos que para qué los quiero. Entonces, pues por eso la he hecho más larguita. Pero el resultado súper bonito para ahora, ya mismo, para primavera, en algodón. Lo puedes hacer una lanita y te va a abrigar un montón porque este punto postcor abriga, ya sabéis, que con el algodón te va a pesar un poquito más, pero bueno. Este es el resultado, a mí me ha gustado mucho, espero que a ti también y que te animes a hacerlo. Nos vemos muy prontito en otro tutorial y ya lo tengo pensado, así que yo como siempre tengo 3 o 4 ahí proyectos empezados que yo creo que os pueden gustar. Así que no te pierdas el próximo tutorial. Nos vemos muy prontito, hasta luego.